Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero a ustedes explicar cómo cambiar el tipo de instancia S2 en AWS. Ahora, AWS cuando nosotros lanzamos una instancia, él en alguna parte nos dice, venga usted, esa instancia, ¿de qué tipo la quiere lanzar? Y esos tipos de instancias están divididos en determinadas familias, que ahora ya las vamos a ver, pero cuando nosotros elegimos un tipo de instancia, ese tipo de instancia normalmente pues viene ya con una configuración, por ejemplo, en cuanto a cantidad de virtual CPU, en cuanto a cantidad de memoria RAM, eh, algunas opciones sobre el almacenamiento, ¿sí? Rendimiento del almacenamiento o rendimiento de la red. Y dependiendo pues si elegimos tipos de instancias que contengan pues más recursos, eh, o mejores especificaciones, pues van a costar claramente más. Ahora, vamos aquí a pasar a la otra. Chale. Perdón. Sí, creo que me equivoqué. Ya, ahora sí. Vamos a pasar aquí a la otra ventana. Y tengo nuevamente mi servidor web. ¿Sí? Ese servidor web, aquí, perdón que lo seleccione, es de este tipo de instancia. O tiene este tipo de instancia que es una instancia T2 micro. Si yo vengo por aquí abajo, creo que aparece información sobre ella, si mal no estoy. Permítanme la identificamos, si no pues igualmente así. Miren que este tipo de instancia que es una T2 micro tiene esta cantidad de virtual CPU, pero la RAM, mejor vamos aquí a la página de AWS donde están los diferentes tipos de instancias y les explico mejor. El tipo de instancia T2 micro tiene un virtual CPU y tiene unos créditos de CPU por hora, que esto pues ya es otro término que quizás más adelante veamos con más detenimiento, y tiene 1 GB de memoria RAM. El almacenamiento solamente recibe almacenamiento de EBS y el rendimiento de la red es de bajo a moderado. Vean ustedes que dependiendo pues del tipo de instancia que nosotros elijamos, pues asimismo van cambiando esos requisitos, esas características, y también asimismo va cambiando el precio. No es lo mismo lo que se cobra por demanda cada hora de una instancia T2 micro a lo que se cobra por una instancia T2 large o una T2.x large o una T2.2x large, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Por eso siempre nosotros cuando hacemos estos laboratorios utilizamos la instancia T2 micro porque es una instancia que es elegible dentro de la capa gratuita de AWS, y mientras no superemos las 750 horas de uso al mes, pues AWS no nos va a generar ningún cobro por la utilización de ella. ¿Listo? Por eso elegimos siempre este tipo de instancia. Ahora, AWS tiene diferentes familias, ¿sí?, de estas instancias. Tiene instancias que son de propósito general, es decir, que inicialmente las pueden utilizar para cualquier aplicación, para cualquier carga de trabajo, y es un tipo de instancia que es muy bueno cuando, por ejemplo, se están haciendo migraciones a AWS, porque pues tienen un precio menor con otros tipos de instancias que pueden ya ser optimizadas para informática, optimizadas para CPU o para memoria, o informática acelerada, optimizadas para rendimiento de almacenamiento, ¿sí? Entonces, estas instancias pues son muy útiles por ese motivo. Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, mi servidor web me doy cuenta que este tipo de instancia, mi web empezó a crecer, ¿sí?, mucho, está empezando a recibir más personas, más visitantes, etcétera, y estos recursos que están acá se empezaron a quedar pequeños, sobre todo un- el, el único virtual CPU y la única giga de RAM que tiene, ¿sí? Se quedó corta. Y yo necesito por lo menos, eh, voy a hacer pruebas por lo menos de pasarme o de utilizar una instancia de tipo T2 punto medio que tiene, bueno, ya tiene 2 Virtual CPU y tiene 4 gigas en RAM, ¿sí? Tiene el doble en Virtual CPU y tiene 4 veces más RAM que la instancia
T2 micro. Y esa es una gran ventaja que tiene justamente pues el utilizar este tipo de servicios en la nube, o más bien de utilizar la nube. Y es que uno puede realmente como ser elástico en este sentido y empezar a uno a utilizar lo que uno realmente necesite. Si yo estoy utilizando este tipo de instancia, me quedé ya corto en determinado tiempo y necesito utilizar un tipo de instancia adicional, pues muy fácil puedo yo cambiar y pasarme a un tipo de instancia que tenga mayores recursos, o si de pronto yo descubrí que mi aplicación hace un consumo más intensivo o requiere de más uso de CPU, pues yo puedo venir para una instancia de CPU y de estas elegir sobre cuál quiero trabajar. Y miren que ya por ejemplo ya vemos algunos valores que el ancho de banda de la red es de hasta 12,5 gigabits por segundo, que el LVS también es de hasta 10 gigabits por segundo. Ya tienen este tipo de instancias unas características especiales. Las de memoria también, ¿cierto? Las de informática acelerada también. Las de optimizadas para rendimiento también están divididas en diferentes familias de instancias, ¿cierto? Optimizadas para High Performance Compute o Computing también, ¿sí? Son instancias muy grandes, miren, 64 Virtual CPU, 1024 GB en RAM. Pero volviendo aquí a las de propósito general, si yo me quiero entonces pasar a una T2 Medium, es bastante sencillo y es con un par de clics. Muy diferente a lo que sí sucede en on-premise, ¿sí? Que si un servidor, pues no sé, se quedó corto, pues yo sé, posiblemente si le puedo agregar más RAM, se la agrego, pero tengo que comprarla, ¿no? Hacer una inversión de toda la RAM. Eh, si le puedo cambiar el procesador, pues se lo cambio. Si no puedo hacer nada de esas dos cosas, pues entonces voy a tener que comprar un servidor nuevo, ¿sí? Entonces aquí es mucho más elástico y mucho más fácil justamente cambiar de un servidor con X características y migrar a uno que tenga mayores características, ¿sí? Entonces, y también puede ser viceversa. Quizás, no sé, los primeros 6 meses de mi carga de trabajo, de mi servidor, estuve utilizando esta instancia que tiene 4 virtual CPU, que tiene 16 gigas en memoria RAM, y me di cuenta que gracias a las métricas, me di cuenta que no estoy utilizando tanto, ¿sí? Que perfectamente puedo utilizar una T2 Medium. Entonces, igualmente, muy fácilmente puedo bajarme a una instancia T2 Medium que va a tener un costo por hora mucho más económico que una T2 Large. Ahora, para calcular ese tema de los costos, yo sí les recomiendo a ustedes que por lo menos entren busquen acá AWS Calculator o a calculadora de AWS, y aquí ustedes pueden en esta opción crear un estimado dependiendo del servicio S2, empezar a configurar, ¿sí? Aquí ya tengo una configuración de la instancia T2.micro. Si no tuviéramos la capa gratuita de AWS, esta instancia T2.micro, ¿sí? Que aquí la seleccionamos, utilizándola 730 horas al mes, ¿sí? O durante el mes, que eso aproximadamente es tener una instancia 24 horas encendidas durante los 30-31 días que tiene el mes, dependiendo. Y bueno, aquí nos da pues el cálculo, ¿no? Instancia S2, on demand, costo mensual, $10 con 07 centavos. ¿Listo? Ahora, si yo me pasara a otro tipo de instancia, que es por ejemplo esta T3, creo que la que vamos a elegir es la T2.medium. Entonces, claro, ya la T2.medium, tengan en cuenta que va a costar más, ¿sí? Va a costar más. Entonces pasamos de $10.07 a $40.30. O sea, prácticamente que se cuadruplicó ese valor. Pero bueno, mi negocio lo necesita. Yo ya no puedo seguir en ese tipo de instancia. O bueno, quizás no voy a subirme hasta una T2 Medium. Quiero probar con una T2.small a ver cómo me va. Bueno, es decisión de ustedes. Pero lo que quiero que quede claro es que tenemos mucha elasticidad y tenemos formas bastante sencillas de poder cambiar estos tipos de instancias. Ahora, ya habiendo visto esta parte teórica que me pareció muy importante, vamos a la práctica. Entonces, ¿cómo cambio yo un tipo de instancia? ¿Sí? ¿Cómo paso esto que es T2.micro a una T3, a una T2.medium?
Entonces, primero necesito apagarla. O sea, este cambio que vamos a hacer no se puede hacer con la instancia encendida, necesito detenerla. Entonces, téngalo en cuenta. Si esta es una instancia de producción, pues muy seguramente van a tener que requerir de una ventana de mantenimiento porque pues necesitan ustedes apagar la instancia, ¿sí? Tumbar el servicio, en otras palabras. Entonces vamos a esperar a que se detenga. Aquí está en estado de stopping. Esta terminate fue la del video anterior. Y ahora, ya que está en estado de detenida, ¿sí? Lo que yo hago es ir acá, acciones, instance settings, que hay muchas opciones de configuración de la instancia. Ya hemos visto un par de ellas en otros videos pasados, pero aquí la que nos interesa es esta, Change Instance Type. Y entonces dice, bueno, mira, tu actual tipo de instancia es esta, una T2.micro. Ahora seleccionemos el nuevo tipo de instancia. Habíamos dicho que era una T2.medium, ¿verdad? Entonces por aquí están las T2, aquí está la T2 micro. Bueno, la T2 medium es esta. La selecciono, le doy aquí en aplicar. Miren, ya cambió. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar la instancia y claramente darle Start, ¿sí? Y esperar a que empiece. Aquí ya está en estado pending. Ya tengo que esperar a que inicie, su status sea running, que los status check, ambos status check hayan pasado las comprobaciones y listo. Normalmente, ¿sí? Aclaración, aquí mientras esto va iniciando y los status checks los pasa, comprueba los dos status check. Importante. Normalmente este procedimiento es bastante sencillo de hacer, ¿sí? Se cambia el tipo de se apaga la instancia, se cambia el tipo se cambia el tipo al que nosotros deseemos y luego la instancia se prende. Normalmente no hay ningún problema cuando hacemos estos cambios y estamos en la misma familia de instancias. Es decir, yo estaba en la familia de las instancias de propósito general, ¿sí? En esa categoría, pero puntualmente estaba en una familia que son las instancias T2 y estoy pasando de una T2.micro a una T3.medium. Yo podría quizás presentar algún problema, ¿sí? Cuando yo intente iniciar una instancia, si esa instancia le he cambiado el tipo y la he pasado a otra familia y sobre todo a otra categoría. Por ejemplo, que yo me pasé de una T2.micro, me pasé a una instancia que tenga, por ejemplo, vamos aquí a verlo en pantalla, que yo me haya pasado, aquí todavía sigue inicializando los status check, que yo me haya pasado de una T2.micro, que es una instancia pequeña, ¿sí? Que yo haya dicho, no, ya nos dimos cuenta, hicimos un análisis y yo necesito es una instancia optimizada para memoria. Entonces llego y elijo una instancia por acá de estas, no sé, esta de acá, esta familia, las R6i, y vengo por aquí y digo, no, yo necesito es esta, una R6i Large, que tiene 2 virtual CPU, pero tiene mucha más memoria, ¿sí? Aquí claramente son instancias que están optimizadas para memoria, entonces normalmente desde las más bajitas pues vienen ya con una fuerte cantidad de memoria RAM, ¿sí? Y vean hasta dónde pueden llegar, ¿sí? O sea, es una cosa bárbara realmente. Entonces, cuando se hace este tipo de instancia que es como se hace este cambio de tipo de instancia que es como tan brusco, la instancia muchas veces puede que no inicie, ¿sí? Y puede que no inicie porque dentro del sistema operativo no tiene como los suficientes controladores o no tiene, sí, normalmente es por temas de controladores, ¿sí? Porque es una instancia que tiene pues ese tipo de instancia T2.micro tiene digamos que un uso muy básico y estás pasando a utilizar una instancia con un uso muy específico, ¿sí? Y optimizada para ese recurso que es memoria RAM. Entonces puede ser que la instancia puntualmente no esté preparada para hacer el salto a este tipo de instancia. Entonces muchas veces cuando uno la inicia, la instancia
no inicia, falla su inicio, ¿sí? Entonces uno que tiene que hacer, regresar al tipo anterior y ya pues empezar a buscar, bueno, yo quiero cambiar de este tipo de instancia a este otro tipo de instancia, cuáles son las diferencias, o bueno, Amazon, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Porque mi cambio de instancia falló. Y Amazon ya tiene todos esos casos documentados y yo se los voy a dejar en la descripción del video para que si esto les llega a ustedes a suceder por un cambio de instancia de este tipo, sobre todo porque han cambiado de familia y se han pasado y han elegido pues otra categoría y otro tipo y otra familia de instancias, pues ustedes tengan ahí una guía de qué deben de hacer para poder solucionar esto y para que el cambio de tipo de instancia en esos casos puntuales pues sea exitoso. Pero cuando cambiamos y estamos dentro de la misma familia, pues no suele haber problema, ¿sí? El cambio de instancia suele ser exitoso. Por esa razón, pues el cambio de instancia que hicimos acá de una T2.micro a una T2.medium va a ser exitoso. También si pasamos de una T2 a otra, a una T3, a una M4, a una M5, a una M6, sí, normalmente pues una vez más no suelen dar problemas, y si los dan, entonces pues ya saben ustedes que tienen que revisar pues el enlace que les voy a dejar en el video, en la descripción, para que pues tengan en cuenta como esos puntos que hay que revisar. Entonces, vamos aquí, ahora aquí estoy subiendo el otro video que grabé, aquí vamos a darle a actualizar y ya, miren, la instancia ya pasó sus status check file, es decir, pasamos de un tipo de instancia que era T2 micro, pasamos a una T2.medium de forma exitosa, ya la instancia está funcionando, ya está operando, ya la ventana de mantenimiento se terminó, ya le decimos a las personas ya está otra vez el servidor web operativo y ya tiene más recursos, entonces empecemos a probarlo. Que se sigue quedando corto, pues bueno, está bien, pues tocó entonces subirnos a otro tipo de instancia, ya una T2 medium, sino a una T2 large. Vamos a ver si con esa nos va mejor. Pero justamente la nube y este servicio de SEO nos permite hacer esos cambios muy rápido. Y sobre todo es que pagamos es lo que estamos consumiendo, ¿sí? No tenemos que pagar por adelantado nada, ¿sí? Como sería por ejemplo en el caso de premise, que tendrían ustedes que comprar el servidor o comprar toda la memoria RAM que le van a instalar, sino que aquí son cambios que son muy rápidos y pagamos. Una vez se aplique el cambio, empezamos a pagar esa tarifa que le corresponda a ese tipo de instancia, ¿sí? Y no es más. Ahora, si este video les gustó, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan, a que comenten, a que se suscriban. Si ya están suscritos, recuerden que ahí en el video en YouTube aparece algo que dice suscribirme o aparece una campanita. Ustedes le dan clic a esa campana y les van a activar las notificaciones sobre mi canal y pues van a recibir mensajes de cuando yo suba nuevos videos. Entonces pues ayudaría mucho al canal y al crecimiento, y sobre todo pues a que estos videos de AWS pues sean vistos por más personas, sobre todo porque quizás no hay contenido así como un poco explicado desde lo más básico en español, y pues este tipo de contenido pues me gusta hacerlo, y viene mucho, pero mucho más contenido todavía en este canal sobre AWS. Estamos empezando por el servicio de S2, que es uno de los fundamentales, pero pues ya daremos el salto y el brinco a otros servicios. Ahora sí, no siendo más, yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén bien.